Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico libro de nuestra querida Sonia, que de verdad, chicas, se está poniendo bastante bueno. En el capítulo anterior, Candy y Terry se van de paseo. Candy se quita esa mala impresión que tiene de Terry por ser hijo de quien es. O sea, el duque de Granchester, chicas. Porque sí, es que suele pasar. O sea, conoces a una persona y te enteras que esa persona es hija de un ilustre personaje y crees que va a ser un altanero, un grosero, un presumido, lo cual Candy estaba pensando de Terry, pero no. Terry se las lleva a pasear a esas calles de Londres donde recién comenzaba la Gran Guerra de 1914. Entonces me encanta porque aquí Candy se encuentra con una pintura que le hizo recordar el hogar en el que ella creció. Así, chicas, definitivamente esto se va a poner bastante bueno. Aquí ya Terry ya invitó a Candy a su primera obra. Pues ustedes bien saben que no es de mis favoritas, pero es Romeo y Julieta. Entonces vamos a descubrir qué nos depara este magnífico fic llamado Así nunca tengo miedo. Capítulo 4. Llegaron al piso de Terrence calados hasta los huesos y con frío. Cada uno se deslizó por la puerta de un cuarto de baño y se encontraron en la cocina media hora más tarde. A él le intrigaba que ella hubiera quedado hipnotizada por aquel cuadro y que hubiera sentido todo su anhelo y su soledad, cosas que él conocía muy bien. Pero la forma en que ella había desechado el asunto le había hecho sentir que no tenía intención de compartir sus pensamientos con nadie. ¿Qué hacía una joven americana en el Reino Unido sin ningún apoyo ni parientes a los que recurrir? Si había extendido bien, se había marchado de América a los 14 años. ¿Era inexistente para todo el mundo? ¿Era eso posible? Aquella reproducción le recordaba la casa en la que se había criado. Ella había dicho. No quiso parecer curioso y no tocó más el tema. Soy huérfana. Crecí en una institución para niños abandonados, un lugar horrible del que escapé en cuanto pude. ¡Horrible! Horrible no se asociaba con la reacción que ella le había transmitido cuando se había quedado embelesada mirando aquel cuadro. Candy preparó la tetera con agua. No tenía apetito. Era cierto que la señora Olivia los había atiborrado bien, pero también había caminado todo el día. Estaba pálida y parecía perdida en un mundo lejano. ¿Te encuentras bien?, le preguntó preocupado. Le consumía el deseo de leer sus enormes ojos. Solo estoy muy cansada. Esta mañana me he levantado muy temprano. Decidió dejarla en paz. Me temo que tengo que dejarte. Me gustaría echar un último vistazo al guión antes de meterme en la cama. Mañana temprano estaré en el teatro. Los espero a todos para la representación. Había desaparecido a su habitación, mientras Candy se desplomaba en el sofá con solo su bata de baño puesta.
Después de un par de horas o más o menos, sin sentir que se moviera un alma, había asomado la nariz por la puerta de su habitación. Eran cerca de las 9 de la noche, todavía temprano. La vio en el sofá, respirando agitadamente. Le tocó la frente, estaba caliente. Intentó despertarla, pero le fue imposible. Ella había abierto los ojos un momento, parecían de cristal. Luego volvió a cerrarlos al instante. Murmuró en sueños. Empezó a temer por ella. La temperatura debía de ser muy alta y ella parecía estar en trance. ¿Por qué no se despertaba? Rebuscó en los cajones de la cocina hasta encontrar una caja de medicamentos. No era un experto, pero leyendo las instrucciones de algunos frasquitos, vio lo que se llamaba ácido acetilsalicílico, un antipirético. Le dio la dosis indicada y se la hizo beber. Le puso un paño húmedo en la frente, que refrescó regularmente durante un buen rato, hasta que notó que su respiración se había regularizado de nuevo. La temperatura había bajado considerablemente. Aún llevaba el albornoz y el pelo mojado. No era el estado ideal para pasar una noche tranquila. Maldijo a Esther y a Patty, que aún no habían vuelto a casa. A saber dónde habían ido a comer. Tenía que desvestirla y ponerle algo seco. Patricia sería la más indicada para ello. Desde luego, no le asustaba ver el cuerpo desnudo de una mujer, ni mucho menos. ¿A cuántas había desnudado? Había perdido la cuenta. Vestido, desde luego, a ninguna. Ni siquiera las había visto vestirse. Ellas no querían cubrirse después de tener sexo con él. Y él no se quedaba mucho tiempo con ellas después de cualquier relación física. Aún así, tenía que hacer el esfuerzo y comportarse lo más posible, al menos con las manos. No quería parecer un maníaco sexual. Desató el nudo del albornoz y lo deslizó por los hombros. Sus senos aparecieron como dos suaves colinas emergiendo de la bruma bajo los primeros rayos del sol. Era mucho menos delgada de lo que parecía y su piel blanca como la nieve parecía de alabastro. Las pecas que adornaban el puente de su nariz también estaban en sus hombros, de un color más suave, un delicado rosa. «Vamos, pedazo de mierda, date cuenta de que sería como ir con una mujer completamente borracha», se dijo a sí mismo. No tenía intención de tocarla más allá de lo necesario para mantenerla caliente, pero no podía controlar sus pensamientos. Imaginó un sinfín de cosas. Desvió la mirada para no marearse y se encontró fuera de la sartén y dentro del fuego. El vientre plano ofrecía un buen camino hasta su ombligo. Su lengua lo había trazado con gusto para bajar más hasta sus rizos muy claros, de color vainilla. ¿Quién sabe si eso también le habría sabido así? En un momento le había quitado la toalla mojada y le había puesto su propia pijama. Era holgado, pero nunca se habría atrevido a rebuscar entre sus efectos. Además, en aquel momento, le sentaba bien verla con algo sin forma puesto. Además, estaba buena. ¡Maldita sea! Aún así, él no podía decir que venía de un periodo de abstinencia. Volvió a maldecirse. Se maldijo de nuevo y él y sus malditas hormonas. Siempre había odiado a las mujeres que intentaban ponerse su camisa después, mientras que Candy parecía un ángel con su pijama de seda azul puesta. Le pasó una toalla seca por la cabeza. Tenía tanto pelo que tardaría toda la noche en secarse. La cogió en brazos y la tumbó en la cama. La tapó bien. Ella estaba durmiendo plácidamente. A la mañana siguiente, Terrence se cruzó con Steve, apoyado plásticamente en el balcón de la cocina.
¿Ya te has levantado? Siempre he sido madrugador, respondió sirviéndole una taza de café. ¿Dormiste bien? Como un bebé, contestó. Y efectivamente, después de asegurarse de que Candy se encontraba mejor, había descansado muy bien, aunque sus sueños habían sido cualquier cosa menos los de un niño. El recuerdo de la piel de Candy se imprimió en sus iris. Su paladar respondió como si hubiera probado su sabor a luz y vainilla. ¿Azúcar? Steve estaba algo intrigado por la actitud de su amigo. Por el amor de Dios, amargo. Necesito fuentes de amarga oscuridad esta mañana, replicó. Después de todo, esta noche moriré por amor, ¿verdad? Añadió para quitarse de encima la mirada inquisitiva de su amigo. Esta noche te espero en el teatro. Cuida a Candy, anoche tuvo fiebre. Nos pilló la lluvia, debió de resfriarse, pero luego durmió toda la noche. Se quedó mudo un momento, su mente se había proyectado en otro asunto. Ella se despertaría con la pijama puesto y sin nada abajo. ¿Qué pensaría de él? Esperaba que ella tuviera la precaución de cambiarse antes de aventurarse en la cocina. Terry salió apresuradamente del piso. El café quedó en la taza. A pesar del arrebato febril de la noche anterior, cuando los rayos del sol que penetraban por la persiana besaron su rostro, Candy se despertó ligera como una pluma. Se sentía acurrucada como una princesa. En realidad, había soñado con dormir entre lujosas sábanas de seda. Una sonrisa iluminó su rostro. ¿Desde cuándo se permitía ser tan frívola? Y sin embargo, aunque poco a poco iba recuperando su percepción del mundo real, esa sensación en su piel permanecía, junto con el aroma a hierba fresca que siempre olía cuando Terry estaba cerca. Esa conciencia la hizo sobresaltarse. ¿Terry? ¿Por ahí? Por Dios, estaba sola en la cama. Se quitó la manta y por fin se dio cuenta de que llevaba puesto lo que debía de ser su pijama y no llevaba ropa interior. Sintió que la sangre se le agolpaba en las mejillas y el corazón se le aceleró. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo recordaba. Debía de haberse quedado dormida en el sofá después del baño y él la había vestido y acostado. No le extrañaba que, si hubiera sido Patricia, no habría utilizado uno de los pijamas de Terrence. ¿Cómo se había atrevido a hacer eso? Más importante aún, la había visto desnuda. Lo maravilloso, lo que sobresalía por encima de cualquier otro pensamiento positivo o negativo, era que estaba en la cama con solo la camisa de un hombre besando su piel y su perfume sobre ella, y no sentía ninguna sensación de náusea o miedo. Ciertamente estaba muy avergonzada, por eso no le impidió quedarse un poco más entre las sábanas, disfrutando del aroma de él en su piel. La velada en el teatro fue para Candy una experiencia casi extrasensorial. Sus ojos brillantes parecían devorarlo todo. Las cortinas, las alfombras y las lámparas de araña del teatro eran tan elegantes como nunca las había visto. Las damas estaban exquisitas y lucían vestidos más modernos. Junto a ello, el desencanto de la gente corriente, que como ella accedía por primera vez a ambientes así, la llenaba de alegría. Alguna charla agria había oído, pero nada haría mella en la magia de aquella noche. Cuando apagaron las luces y se abrió el telón, las diferencias sociales en el patio de butacas dejaron de existir. La emoción se había apoderado por igual de los corazones de todos, el suyo especialmente cuando empezó a oír la voz de Terrence. Se llevó las manos al pecho. Era magnífico.
Pero lentamente, a través de la ventana, que la luz aparece, es Oriente y Julieta el sol. Levántate, hermoso sol, y mata la envidiosa luna, ya pálida y enferma de rencor. Que tú, su sierva, seas infinitamente más bella. Ya no puedes ser su sierva, te envidia. Su vestido de vestal es verde y opaco. Solo los tontos pueden llevarlo. Fuera, ella es mi dama, mi amor. La luz de su mejilla humillaría a esas estrellas, como la del día apagaría una lámpara. Sus ojos brillaban tanto en el cielo y en el aire, que los pájaros cantaban pensando que no es de noche. Mira cómo posa su mejilla sobre su mano. Podría ser un guante en esa mano para poder tocar esa mejilla. Candy, mientras actuaba con toda su pasión, Terry no podía quitarse de la cabeza el color de su piel, el brillo de sus ojos, y estas vibraciones iban directas al corazón de la muchacha. De algún modo, ella sentía que él le hablaba, aunque se repetía a sí misma que era autosugestión. Al final de la función, Steve y Patty fueron detenidos por un amigo de los O'Brien, así que Candy continuó sola hasta el camerino de Terrence. El trato era el siguiente. Él les mostraría los vestidores inmediatamente después de bajar el telón. Candy, adelante, te alcanzaremos en un momento. Iba a enfrentarse a él sola de inmediato. No había forma de evitarlo, ya que uno de los asistentes había venido precisamente a acompañarlos y estaba allí, de pie, esperando a que ella se moviera. El pasillo al que daban los camerinos olía a viejo, pero era un olor agradable, como en las viejas bibliotecas que parecen querer leerte las páginas de libros olvidados. Él se estaba desmaquillando. Le sorprendió verla sola, pero también se alegró. Tenía que aclarar cierto asunto antes de que causara vergüenza entre ellos. Había un buen número de ramos de flores descansando sobre una mesa. Ella se sonrojó al encontrarse con su mirada. Él estaba improbablemente más avergonzado que ella. ¿Estás mejor?, preguntó inmediatamente. No había estado seguro de si la vería entre el público hasta el último momento. Cuando había entrado en el escenario, sus ojos habían corrido inmediatamente a buscarla. Pero, ¿qué le estaba pasando? ¿Mejor? Anoche tenías mucha fiebre. Estábamos dormido en el sofá. No podía despertarte. Estabas inquieta y tenías esa cosa mojada encima. Me asusté. Te puse uno de mis pijamas y te metí directamente en la cama. Tartamudeó. Yo no hice nada inapropiado. Ella levantó las manos. Su voz era tierna. Estaba impresionada. La había cuidado y se estaba justificando. No hubo manera de añadir más detalles, porque Steve y Patty no tardaron en llegar también. En cualquier caso, aquella confrontación había bastado para acabar con la vergüenza que amenazaba con arruinar la velada, que en cambio transcurrió alegremente. Al día siguiente habían acordado una visita a la National Gallery. Terrence tenía entradas para todos. ¿Cuándo habías tenido que pagar el hijo del duque de Granchester para entrar? Había una exposición temporal que les interesaba ver. Sería su último día en Londres. Por la tarde tomaron el tren de vuelta a Edimburgo. Terrence había acompañado a sus amigos hasta la estación. El vapor emitido por los convoyes que partían parecía una niebla que envolvía su mente. Se sentía extraño. Deseaba haberlo dejado todo para tener más tiempo, para hacer no sabía ni qué. Aún así, le parecía que había perdido un tiempo precioso. Candy se sintió triste, aunque había disfrutado cada momento de aquellos días que
quedarían grabados en su mente para siempre. Había sido como un hermoso cuento de hadas, del que estaba a punto de pasar la última página. Aquellas últimas horas entonces, sí que podía llamarlas extrañas. Le había parecido que Terrence la miraba de otra manera. Era muy cariñoso, pero no solo eso. La miraba como un chico mira a una chica que le importa de verdad, aunque perteneciera a otro mundo. Él le había preguntado 1000 veces cómo estaba y le palpaba la frente con la mano. Terry la abrazó un segundo en el andén, cuando Patty y Steer ya habían subido con sus maletas, para susurrarle algo al oído. Estás preciosa, Candy. Te juro que me guardé las manos, pero me muero por hacerte el amor. Su voz era ronca, sensual, pero al mismo tiempo infinitamente tierna. Ella abrió los ojos de par en par y dio gracias a Dios por el silbido del tren de vapor que interrumpió todo en aquel momento. Sintió que la piel le ardía. Un enjambre de mariposas comenzó a arremolinearse en su estómago. Imaginó sus cuerpos desnudos entrelazándose, desnudos piel contra piel. Y no tuvo miedo, y no había oscuridad, y su voz no estaba rota, y su alma no lloraba. Había sido un momento con el que podría haber soñado durante días. Cuando Patricia se asomó a la ventanilla para instarla a tomar asiento, ella negó con la cabeza. Tengo que irme, balbuceó mientras él soltaba el delicado agarre de su codo. Aquel joven era su cuento de hadas. Estaba segura ya. Su mayor emoción, pero también su miedo más salvaje. Pero no era un miedo aterrador. Era el miedo a descubrir una maravilla con la que había dejado de soñar durante años. Era un miedo vivo. Por su parte, Terrence se recompuso rápidamente, preguntándose por qué había utilizado esas palabras. Hacer el amor. Nunca lo había llamado así. Continuará. Híjole, chicas, esta última parte yo me imaginé a Terry abrazando a Candy y decirle esas palabras y después sentir el estremecimiento. Ay, no, chicas. Dios de mi vida, esto de verdad que se está poniendo bastante bueno. Denle like a la narración, chicas. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.